Muchas gracias por estar acá. Pensábamos con el equipo de gestión que este podría ser el primer lugar en el cual queríamos presentar lo que hemos denominado el Plan General de Actualización para el plan de estudio de nuestras carreras, que es un trabajo que ha sido, en verdad, muy arduo. Nos llevó un tiempo muy importante de la gestión en cuanto a tratar de recuperar todas las iniciativas o las respuestas, las respuestas en tantas convocatorias que hemos venido procesando. En un recorrido que fue lineal, porque si bien recuerdan, en el 18, más precisamente sobre el caso fin de año, hicimos el primer llamamiento y lanzamiento de esta actividad. Sobre el 19 se hicieron múltiples acciones con convocatorias muy importantes, sobre todo docentes, y sobre el final del año decían también con estudiantes, pero viene la pandemia y eso nos obligó a tomar otros caminos, otras prioridades. De algún modo, eso sirvió también, digo, la pandemia, el proceso en el que rápidamente adaptamos las herramientas que, si bien estaban en la agenda, eran un aspecto muy a tener en cuenta al momento de la renovación o la actualización curricular. El hecho de que hayamos tenido que pasar por ahí aceleró o le dio una mayor importancia a esa cuestión. Cuando retomamos, lo hicimos conscientes de que el camino elegido, si bien era más largo, seguramente era el adecuado porque comprendía la participación, la mayor participación posible, en lo que hoy estamos finalmente trayendo al debate, que es un documento base de discusión. Al final de este documento lo más importante es presentar la modalidad y la secuencia de fechas por las cuales vamos a poder darnos los tiempos y el debate. Quería detenerme en esta diapositiva, pues es una diapositiva que sacamos de la exposición de Pablo Falcón, si se acuerda del año pasado, en la cual vi una conferencia extensísima para mí, justo brillante respecto a lo que significaba la implicancia de un cambio de plan, ¿no? Y yo rescato esta diapositiva porque ahí en el medio estaríamos nosotros, como comunidad universitaria, discutiendo el plan. Pero la verdad es que los involucrados son muchísimo más que nosotros mismos. Y en particular cuando se trata, esto bien reflejaría la situación de la carrera de arquitectura y urbanismo, porque es una carrera que está afectada por el artículo 43, otorga un título habilitante, y está sometida a estándares. Entonces ahí tenemos ahí. Primero al CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que recibe, después de un arduo proceso de debates, en la cual la facultad, y particularmente el secretario académico, estuvo muy involucrado, que es la discusión de los estándares de nueva generación. O sea, justo venimos a empalmar nuestro propio proceso de discusión con un proceso a nivel nacional en la cual se discutían nuevos estándares de evaluación para la carrera de arquitectura. Tuvimos la suerte de estar presidiendo ese consejo de facultades de arquitectura de universidades nacionales como para que nos quede la principal responsabilidad de conducir ese debate. Ese debate también, decíamos, que tuvo Marcelo como protagonista principal, y el decano, obviamente, de todas las facultades,
nos fue llevando a una gran parte del tiempo mientras nosotros veníamos dando nuestra propia discusión. En particular, de eso va a hablar Marcelo a continuación. Pero quería mostrarle cómo, después de tener esos estándares que llevaron muchísimo tiempo, durante años de discusión, más de años de discusión, el CIN es el organismo el cual termina recibiéndolo y en diálogo con las otras disciplinas que están presentes, que muchas ya habían adelantado sus nuevos estándares, termina aprobándolo. Lo aprueba el CIN para llevarlo a discusión con el CRUP. El CRUP es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, donde también hay un montón de facultades de arquitectura que entonces también tienen opinión sobre la cuestión. Entonces hubo que dar esa discusión, tener ese debate, ¿para qué? Para ir al Consejo de Universidades, el CRUP. Y en una instancia también de debate posterior, con ambos consejos, el universitario y el CRUP, de acuerdo, se aprobó ese estándar de esa instancia. Esos estándares pasaron recién ahí a la Secretaría Política Universitaria del Ministerio de Educación para que se conviertan en una nueva disposición del organismo que nos va a regir a todas las facultades de arquitectura. Y ahí también está el CEPRES, que son los Centros de Planificación Regional de Educación Superior, que son ámbitos constituidos justamente para que dialoguen entre sí universidades que están en un área geográfica. En ese caso, el sentido, en ese ámbito se habían avanzado en todos los CEPRES, por ejemplo, en temas como los famosos RTF, que son los procedimientos el conocimiento de la persona. Que eso también tiene que ver, porque eso también impacta en cuestiones que tenemos que ver al abordar el cambio estructural. Y si esto fuera poco, el Consejo Federal de Educación, que trata de que justamente nosotros no somos una cuestión aislada, sino que estamos involucrados en un sistema. Uno está la primaria y sobre todo está la secundaria. Los estudiantes de ingreso son producto de ese sistema y nosotros pertenecemos también a ese sistema. Entonces, todo esto es el marco normativo, institucional, en el que se dan los debates. Y eso es muy importante para reconocer que no es una cuestión que podamos nosotros siquiera autónomamente y que queremos que sea una carrera. Y en particular arquitectura, porque sabemos que nuestras carreras comparten mucho, por ejemplo, el introductorio y las estructuras que las gobiernan desde el punto de vista de la organización de la ciencia. Pero no me extiendo más porque lo importante es lo que viene ahora. Le doy la palabra a Marcelo para que cuente lo del proceso de cambio. Ya Sergio explicó algunas de las cosas que iba a comentar. Lo que sí podemos decir como cuestión significativa es que desde el 8 de junio de 2021, que cuando él asume como presidente de la COFAM, se llevaron adelante algunas reuniones, sería por ejemplo toda la instancia previa, algunas reuniones con representantes técnicos de la CONEAU a los efectos de poder definir cuáles eran las condiciones en las que se encontraban por entonces los estándares que correspondían en ese momento a la resolución 498, que era lo que se tenía que revisar en el 2006, y eventualmente cuáles eran los objetivos que perseguía el Ministerio de Educación, la Secretaría de Asuntos Universitarios o la propia CONEAU en la modificación, que viene a partir justamente de una acordada del Consejo de Universidades del 2013, que empieza a pedir la modificación de algunas cuestiones que tenían que ver con el criterio de estándares a la luz de las experiencias recorridas y algunas de las situaciones que se venían planteando. Y además de esto, el panorama que esto tenía en términos de lo que es el proceso de digamos, aprobación de lo que eran los criterios de los estándares a partir de los cuales las carreras en el artículo 43 iban a ser analizadas, iban a ser evaluadas dentro del sistema. Y en este sentido, particularmente llegábamos relativamente tarde. O sea,
varias disciplinas, las ingenierías, medicina, veterinaria, ingenierías, imaginen, ingeniería, minería, petróleo, aérea, mecánica, civil y demás. Ya en algunos casos la mayoría tenían los estándares modificados, ya estaban en proceso de modificar los estándares, por lo que nosotros teníamos una doble presión. Por un lado, cumplir del modo más rápido posible con la modificación de los estándares, y en el caso particular nuestro estábamos inmersos dentro de lo que era el proceso de actualización curricular, que requiere que obviamente tengamos un piso lo suficientemente sólido para poder empezar a trabajar la formulación de los diseños curriculares a partir de criterios claros, y los estándares son en este sentido una base fundacional. Una aclaración que la tenía un poco al final, pero que creo que viene a hacerla ahora: todo lo que vaya a decir en relación a los estándares de arquitectura es importante tenerlos en cuenta para todas las carreras que integran las carreras presenciales, fundamentalmente del FAO. Si bien la arquitectura es la única que está acreditando por las características que tiene, o sea, los alcances del artículo 43, que tiene que ver específicamente con el tiempo, no significa que esto no pueda permear, no deba permear en las otras carreras, por dos circunstancias centrales. Una, lo que estaba comentando Sergio recién, es el hecho de la convivencia, la pertenencia, de espacios comunes, las políticas que hemos llevado inclusive de integración interdisciplinar entre las múltiples carreras, con experiencias de, por ejemplo, optativas que, optativas que justamente son transversales, integran los conocimientos de tres disciplinas. Además, coexistencia y cohabitar exige de alguna manera que las matrices sean compatibles, por lo que cualquier modificación de alguna manera tiene que trasladarse a implementarse. Y por otro lado, la cuestión que ya desde el 2018 se viene discutiendo la posibilidad de que el diseño industrial pueda llegar a ser incorporado en el artículo 23. Esto implicaría que entra dentro de la posibilidad de las matrices de acreditación. Y eventualmente inclusive la posibilidad de que todas las disciplinas, esto es, las que están en el artículo 42 también, o sea, el 42 integra todas las disciplinas porque tiene que ver con los tiempos y las horas, y la 43 a la de riego. Esa es la división. O sea, la 42 hay parte de la arquitectura que tiene que ver con los alcances, que está integrada. Todas las disciplinas que están en la 42 también podrían llegar a alcanzar, por lo que alcanzaría también esa posibilidad a visual. Si bien este horizonte no es un horizonte que tenga, digamos, una resolución clara, precisa, sí está claro que está presente el hecho de tener matrices compatibles y ya caminos andados en este sentido, en las articulaciones, en la experiencia y el conocimiento de lo que son los criterios del uso de los contenidos mínimos, las asignaciones y las estructuraciones que podemos llegar a dar, ya significaría tener un camino andado en este sentido que sería central para el desarrollo del futuro se pueda llegar a dar en estas circunstancias. Siendo particularmente lo que son, entonces, sí, ya los estándares, nuevos estándares para la arquitectura, lo que podemos decir primero es que la primera fecha significativa después de todo lo que se discutió con los referentes de CONEAO para encontrar esta situación, donde veíamos que tardíamente las arquitecturas entraban en el campo de la discusión de lo que eran las segmentaciones, y los cambios que había que hacer a partir de lo que el Ministerio y CONEAO estaban pretendiendo, debíamos empezar a trabajar. Eso llevó fines del 2001, por eso no era más de un año, y en abril del 2022, en la reunión que se lleva adelante de COFAUN en San Juan, se conforma específicamente la Comisión de Secretarios Académicos de las Universidades Nacionales con un aspecto ampliado, no solamente la de COFAUN, sino también invitadas otras carreras de arquitectura que no pertenecen específicamente a facultades, a la estructura de facultades como la nuestra, sino son departamentos o están dentro de otras facultades como ingeniería o demás, pero sí las carreras de arquitectura pudieran estar también representadas de manera de tener un marco de representación lo suficientemente amplio para que el resultado de esas discusiones tuviera un consenso suficiente como para poder avanzar de la mejor manera en el proceso después
de consensos y acuerdos. De manera que esto ponía otra cuestión para salvar. Está latente, lo establecido en los términos de las acreditaciones pasadas, de manera que está latente la convocatoria a las acreditaciones de arquitectura, lo que obliga a que tengamos efectivamente los estándares antes de que esas acreditaciones vengan, porque si no íbamos a quedar retrasados en términos de lo que eran las otras disciplinas en función de lo que era la actualización de los estándares. Cuestión que no es menor, porque una de las cuestiones centrales de los estándares significó la modificación del anexo 5 que corresponde a los alcances, no a los alcances, sino a las actividades restringidas, que son las reservadas a título y que son las que específicamente van a estar tuteladas por el Estado. Estas, que fueron tema de mucha discusión en el 2018, porque se llevaron de 21, que eran las originales, como alcance de título, a 5, que son las restringidas, obligan obviamente a revisar centralmente toda la cuestión de lo que es la estructura general de los estándares. Básicamente porque la 498 originalmente estaba súper, y en cómo se diseñaron en realidad los estándares de todas las disciplinas, generaron muchos conflictos de intereses corporativos entre las disciplinas, tratando de acaparar campos de actuación, y confundieron en muchos casos lo que eran los alcances que no necesariamente tenían el riesgo directo implicado, que están específicamente contados por el artículo 43, sino otras cantidades de actividades, pisándose inclusive con disciplinas que estaban enmarcadas solamente en el artículo 42 y consecuentemente restringiéndole campos a esas actividades, porque hay que saber que las que son reservadas en el 43 no pueden ser ejercidas por las del artículo 42. Por lo que, si había una actividad en el artículo 43 que se pisaba con alguna actividad del artículo 42, alguna disciplina del artículo 42, piensa en diplomaturas, certificaturas y demás, significaba que éstas quedaban con sus campos restringidos o a veces sin campos de actuación. Esta fue la dificultad que CONEAGUA encuentra y tiene que revisar, y por eso los nuevos actividades restringidas que se plantean, las actividades reservadas más bien están específicamente restringidas al riesgo directo que se refiere el artículo 43. Tiene que ver, son 4 las actividades reservadas, tiene que ver básicamente con lo que engloba todas las disciplinas, absolutamente todas las que acreditaron están en las actividades reservadas entre 4, 5 o inclusive 2. Medicina tiene solamente 2 actividades reservadas. El problema está en qué es lo que efectivamente engloban esas actividades reservadas. Y a partir de ahí se desprenden los contenidos mínimos de los estándares, que sí son prescriptivos, se tienen que estar necesariamente presentes. O sea, los tiempos que teníamos estaban acotados fundamentalmente por la inminente posibilidad de que se pudieran llamar las acreditaciones de la carrera de arquitectura, tener los estándares en esa situación, la situación en donde nos encontrábamos con las arquitecturas, llegando con cierta demora a la organización de los estándares, eran básicamente las condiciones que en nuestra propia realidad, que era el proceso que estábamos en la actualización, obligaba de alguna manera que tratáramos de sacarlos del modo más rápido posible. De modo que, arrancando en abril, se puso como horizonte agosto, septiembre, como para tener el esquema para iniciar el proceso que estaba presentándose. Esto es pasar de Corfam a las universidades privadas, o sea, de las universidades nacionales a las privadas, establecer los acuerdos, al CIM, al CLUB, al CUB y al Ministerio de Educación, en esa escala, esa graduación que eso suponía en todas las instancias de negociación, y la cuestión es tratar de evitar al máximo la posibilidad de que hubiera discusiones o espacios de negociación, de manera que lo que debía construirse tenía que tener la flexibilidad suficiente como para poder ya prever la posibilidad de conflictos o debates, de manera de lograr que uno de los objetivos
que con la mayor fidelidad posible los estándares que esta comisión delineara pudieran llegar a la aprobación final en el Ministerio. Efectivamente, afortunadamente, estas dos cuestiones se lograron. Por un lado, los tiempos. En agosto, septiembre estuvieron listos para la discusión y el debate, y creo que fue en diciembre, o no, principio de este año, que terminaron la aprobación. ¿No? Junio de este año. Eso tiene que ver con las reuniones que los procesos internos del CIDE. Sí, los procesos internos del CIDE y de habilitar cuestión. El tema, digamos, en la comisión, ¿qué es lo que enfrenta como dificultad? Primero, la necesidad de redefinir y de construir de alguna manera la 498 para adecuarse a las nuevas condiciones que los estándares planteaban, tanto para los criterios de la acreditación como las actividades reservadas, que suponía reformular y especialmente recuperar las libertades, que esta era una de las expectativas que tenía el Ministerio de Educación, permitir que las universidades recuperaran el control sobre los diseños curriculares de las carreras y en términos de lo que son los alcances. Fundamentalmente, porque si uno ve en la 498, prácticamente los planes de estudios de las carreras de arquitectura al menos estaban en un proceso de convergencia y homogeneización, al punto que iban a terminar haciendo programas únicos. O sea, era tal el grado de regulación modélica, de alguna manera se bajaba, que se restaba libertad y se perdía autonomía en términos de lo que era la gestión, la administración y el diseño de las currículas por parte de las casas de estudio. De manera que la característica restrictiva de las actividades reservadas apuntaba también a otorgar libertades en este sentido. Por eso el primer objetivo fue de construir las 498 para adecuarlas a este grado de libertad que tenía que tener. La segunda cuestión, justamente por la condición restrictiva de las actividades reservadas, no imaginen que las actividades reservadas tienen que ver con las actividades de riesgo material y humano que la disciplina puede llegar a provocar. Esto pone en cuestión en algunos campos cuáles son específicamente los contenidos mínimos que tienen que estar incorporados en los estándares y cuáles son los que quedan liberados a los alcances que cada unidad académica, según sus proyectos institucionales, puede llegar a pergeñar, puede llegar a diseñar. Y en esto, una de las discusiones es específicamente la naturaleza, el perfil, la cualidad y las características de la disciplina que va a tratar. Digo yo entonces, en segundo lugar, siendo que la prescripción de los estándares se restringía a las actividades de riesgo, asegurar que los contenidos mínimos incluidos en ellos garantizaran la preservación de la identidad y la competencia del arquitecto, mediante un reduccionismo técnico que desdibujara el complejo y el perfil característico de la disciplina. Esto marcó muy inicialmente el acuerdo a reivindicar el proyecto como modo estructurador e identitario de la arquitectura y el taller como dispositivo pedagógico singular del proceso. La deconstrucción de la preservación del perfil, esto supuso discutir mucho cuáles eran los contenidos mínimos que debían aparecer, que estos eran prescriptivos, y cómo eventualmente algunos contenidos que a primera vista podíamos entender correspondían más a alcances que a actividades reservadas, tenían que ser incluidos y de qué manera podíamos incluirlos para que se pudiera preservar el perfil justamente del arquitecto. Por caso, por ejemplo, conocimiento del urbanismo, conocimiento de la historia, en un principio uno podría decir qué implicancia tiene con el riesgo. Uno de los trabajos centrales que fue justamente definir y justificar la vinculación con el riesgo que tienen estos saberes, estos conocimientos en la construcción de la disciplina para integrarlos específicamente a lo que eran los contenidos mínimos, de manera de garantizar en el núcleo de horas que corresponde a los contenidos mínimos que están dentro del artículo 43, todo el perfil del arquitecto con su riqueza, con su variedad, y evitar que esto lo redujera a una cuantificación técnica de clasificación. Eso fue una cuestión central. Y la última tenía que ver obviamente con el tiempo, o sea, lograr una flexibilidad de esto que facilitara los acuerdos de todo el universo de la Universidad de Carrera de Arquitectura
tratando de eliminar en lo posible los disensos, de modo de lograr que se apruebe el cuerpo de anexo elaborado por esta comisión con el mayor grado de fidelidad posible. O sea, tratar que esto realmente sea logrado, tratar de que hubiera una menor modificación posible de esto en función justamente de los objetivos que nos habíamos puesto. En términos de lo que son los contenidos, queda la discusión, podemos conversarlo después, la comparativa, no la voy a hacer ahora para no prolongar, entre la 498 y lo que es la nueva resolución, pero sí podemos decir que básicamente en la 498 de alguna manera se organizaban los esquemas según los conceptos de área, subárea y demás, como después terminaban reflejando en el plan de estudio. Eso fue lo primero que se trató de romper, otorgándole toda la libertad posible a las unidades académicas para que pudieran diseñar las estructuras curriculares según su criterio, por columnas, por áreas, por ciclos, del modo en el que mejor quisieran. Y pensar en la construcción de los contenidos mínimos a partir de los modos de construcción de los saberes y cómo estos se organizan para integrar, digamos, el campo de la actuación disciplinar. Es así que se trabajó con el concepto de bloques que aglutinaban saberes diversos en términos de las funcionalidades que tiene la construcción del saber general de la disciplina. Así que aparecen tres bloques. En principio aparece el de los conocimientos instrumentales para el proyecto, lo que es el proyecto que se reivindica como la práctica central identitaria de la disciplina de la arquitectura, y la gestión y producción de obras de proyectos. Esos son los tres bloques en general. Los conocimientos instrumentales son aquellos que deben proveer herramientas, instrumentos y fundamentos necesarios para la interpretación, el abordaje, la definición y la comunicación de las propuestas con el proyecto, todo lo que implica en el proceso proyectual. Las actividades del proyecto constituyen la estructura integradora de la carrera, el desarrollo de la actividad proyectual referida a la arquitectura, al urbanismo, de la planificación, debe recorrer todo este desarrollo. Y esto tiene una integración, para que vean cómo es, que no se relaciona con lo que nosotros entendemos como área, sino por cómo se integran los saberes. En el proceso de proyecto todos sabemos que interactúan necesaria y contemporáneamente los procesos de ideación y los procesos de materialización. De manera que dentro del bloque proyecto aparecen integrados tanto las problemáticas, los saberes, las competencias que tienen que ver con el proceso de materialización, los cálculos de estructura, de instalaciones y demás, con el proceso mismo del proyecto. Esto no quiere decir que esto implique un diseño curricular específico, sino cómo operan los conocimientos en la articulación y en la estructuración de los campos del saber. En términos, por ejemplo, de los instrumentales para el proyecto, generalmente integran cuestiones como el concepto básico de matemática, física, geometría analítica para abordar las capacidades proyectuales, espaciales y metodológicas. Sistemas, métodos de procedimientos analógicos y digitales para la representación y configuración integral de las distintas escalas de proyecto arquitectónico, urbano y territorial. Principios y conceptos de generación de la forma objetual. Conocimientos de teoría y crítica de la arquitectura y urbanismo. Historia y patrimonio arquitectónico, urbano y territorial, relación entre sociedad, cultura, espacio y modo de habitar en diferentes temporalidades. Y acá está la parte que sostiene que esto aparezca como un saber que tiene que estar dentro de los contenidos sujetos a las actividades sujetas a la regulación, que son restrictivos y tienen que estar en todos lados, y es que aportan el sustento conceptual a las decisiones y operaciones proyectuales circunstanciales según ellos sus O sea, la acción y la intervención sobre el terreno construido supone una actuación multidimensional sobre el plano material y sobre el plano sociocultural. Y cuando uno habla de valor, cuando habla de riesgo, está implicado no solamente el riesgo material, sino el riesgo inmaterial de, por ejemplo, los valores culturales. Concepto de lo patrimonial, concepto de la intervención urbana, concepto de el proyecto inmerso en esto necesita del conocimiento de la historia, del conocimiento de la teoría, del conocimiento del urbanismo, y esta es la manera en la que estos conocimientos aparecen como elementos necesarios para la actuación, para la operación en el medio material, y esa actuación que implica el riesgo por derivación justifica la presencia de la historia y
del urbanismo, por ejemplo, en los contenidos mínimos que tienen que ser regulados. Pues proyectos, gestión y producción de obras, bueno, imaginamos a qué se refiere. ¿De qué manera impacta esto? Para ir cerrando, justamente en las cargas horarias en las prácticas. Pues las cargas horarias mínimas están vinculadas justamente con los contenidos mínimos. Dos cuestiones. Los anexos que corresponden a la resolución solo sostienen las actividades reservadas. O sea, todo lo que estoy hablando recién son contenidos que están referidos a las actividades reservadas, o sea, están indicando el riesgo. Y no al conjunto de los alcances del título. El alcance del título sería el sistema completo y está justamente gestionado por las universidades a partir de sus propios proyectos institucionales. El subconjunto de las actividades reservadas conforma un núcleo prescriptivo dentro de esas actividades que sí deben ser cumplidos y regulados por el Estado. Por eso, para preservar el perfil del arquitecto, la incorporación de estos contenidos, en el caso como estaba comentando, historia, urbanismo y demás, tenían que estar cuantificados, tenían que estar presentes para evitar que quedaran sujetos al albedrío de las decisiones institucionales en términos de simplemente los alcances. ¿Y esto por qué? Porque cuando hablamos de las cargas horarias, el núcleo principal, que es las actividades reservadas específicamente al riesgo, todos estos conocimientos mínimos que son prescriptivos y tienen que estar presentes, implican un núcleo duro de 2.710 horas sobre las 3.500 mínimas que debe tener un arquitecto para poder empezar. Esas 3.500 sí vienen de la 498, son las mismas cantidades de horas que la carrera tiene que tener para poder formar un arquitecto. Ahora, de esas 3.500, 2.710 están prescritas por los contenidos mínimos, lo que significa que hay 790 que quedan liberadas a los criterios que puedan disponer en términos de los alcances que quieran englobar, incorporar o modificar en función de sus proyectos institucionales, condiciones socioculturales, regionales, etcétera, las universidades. Los tres bloques tienen cargas horarias mínimas dentro de estas 2.710. Son números, obviamente el proyecto se lleva el bloque principal porque es la nuclear, podemos después preguntar cuál es particularmente el número. Lo importante es el hecho de que otra de las cuestiones que se reivindicó, que se trabajó y se justificó es la noción del taller de proyecto como una instancia práctica de emulación del ejercicio proyectual específicamente. Y como tal, una de las dimensiones de la práctica como proceso de emulación en el aprendizaje. Esto para evitar las confusiones que a veces se generan en disciplinas que están un poco más alejadas del conocimiento interno que nosotros tenemos en la arquitectura, que entendían, digamos, el proceso del proyecto como instancia teórica. De ahí a que la carga, la intensidad de la carga de la formación práctica importe algo más del 50% de la carga total de las actividades reservadas. O sea, las 2.710 horas tienen 1.400 horas de práctica, también divididas en los tres paquetes. Y las 790 horas, que son, digamos, liberadas a el completamiento según los proyectos institucionales de las universidades que creen o que sostienen la carrera, mantendrán el porcentaje de esas horas. Esto creo que es un poco lo nuclear. La definición de los contenidos, el trabajo preciso en términos de lo que era la preservación del perfil particular del profesional de la arquitectura en términos de su dimensión humanística, el campo estético y no solamente el campo técnico-productivo, de manera que los estándares garanticen que dentro de las 2.710 horas uno pueda formar un arquitecto con toda su riqueza, con toda su complejidad, evitando que esto implique
en cierta medida una reducción de lo que son las características del perfil. Preservar ese perfil fue entonces uno de los ejes centrales de la discusión que se llevó adelante, y digo, llevó desde abril hasta agosto, y después de agosto inició los procesos de aprobación. Afortunadamente, las universidades privadas adhirieron inmediatamente, no vieron modificaciones, quizá alguna modificación de párrafo o algún término, pero en realidad no hubieron modificaciones, y estos objetivos que se había impuesto la comisión, que siendo de las universidades nacionales se entendía que tenía la responsabilidad particular de preservar estas cuestiones que estaba planteando, bueno, logró efectivamente que se acordara que el consenso entre las distintas universidades, ámbito público y ámbito privado, se pudieran converger en estos estándares que muy rápidamente, digamos, ya con el acuerdo de las facultades, pasaron por el CIN, por el CUP, por el CUP, y después a la comunicación del Ministerio de Educación. No podemos después ampliar, comentar, responder preguntas y demás, pero quería fundamentalmente plantear esta cuestión para digamos, que tengan el conocimiento de lo que es, digamos, uno de los puntos fundantes a partir de los cuales podemos construir con cierta solidez la estrategia de desarrollo de un proyecto de plan de estudio de actualización. Porque sin esto realmente vamos a estar, digamos, en el aire trabajando sobre digamos, un formato que seguramente no está cambiando. Por eso determinar cuáles sean las condiciones, cuáles son, y conseguir fundamentalmente que estos estándares convergieron naturalmente con lo que la comunidad se llegó a discutir sobre algunas de las ideas troncales, alrededor de las cuales la experiencia de la transformación cultural debía rodar, era fundamental. Esa convergencia entendíamos que era una de las cuestiones centrales del trabajo, de manera que afortunadamente en la discusión, en los intercambios, se acordó con todas las comunidades, con todas las secretarías académicas que formaban la comisión, y esto se logró. De alguna manera coincidir estos estándares con digamos, los criterios que nosotros llevamos adelante. Queda después a consideración. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Yo no va a ser nada extensivo. Hay muchísimo para hablar de esto, porque lo que planteó Marcelo es efectivamente una síntesis, creo, de todo ese proceso de acuerdo y de consenso. Vamos a darle la palabra ahora a los miembros de la comisión redactora. Entonces, el uso de la palabra Mike, que va a ser la exposición concreta de lo que hemos venido trabajando. Gracias. Buenas tardes. Principalmente aclararles que los documentos que desde hoy ya tienen disponibles para toda la comunidad en el micrositio de actualización curricular dentro de la página institucional. No solo continúa disponible en nuestras currículas en acción, que es toda la parte diagnóstica, sino esta fase propositiva es un documento de plan general y una propuesta inicial por carrera, que como van a poder observar es bastante extensa y densa en su composición, tanto epistemológicamente como en las operaciones prácticas que hubo que hacer para ofrecerle una estructura de inicio en el debate y que como cuerpo y como comunidad puedan terminar de definir los planes nuevos, sino que también nos obligó para esta exposición a generar, digamos, una declaración más estructurada. Por eso voy a hacer, prefiero hacer lectura para no perder el foco o dilatarles tanto en tiempo como perder la posibilidad de ofrecerles un escenario lo más específico y puntual posible acerca
tanto de los núcleos problemáticos que se abordaron, como los lineamientos, los criterios de diseño y finalmente las premisas operativas para componer esta matriz sobre la que vamos a operar, diseñando colaborativamente lo que hace a los contenidos y objetivos de cada bloque de asignatura. Bueno, iniciando, hace apenas 2 décadas, cuando se compuso los planes de las carreras de arquitectura y diseño, visualizábamos que existía un potencial latente en los medios digitales respecto de su injerencia en nuestras disciplinas. Pero aún así la mayor parte de los y las profesionales y estudiantes de nuestro medio iniciaba cada proyecto desde cero con hojas, lápices e instrumentos manuales, y sus trabajos eran en gran medida diseños especiales, individualizados para cada comité. La llegada del diseño asistido, las simulaciones en 3 dimensiones que pueden recorrerse, explorarse, construirse y deconstruirse, el diseño paramétrico, la narrativa transmedial, el diseño algorítmico, el diseño de procesos, la inteligencia artificial aplicada, la difusión de los límites entre el objeto diseñado y el proceso de materialización que provocan las tecnologías emergentes, son algunas de las tantas revoluciones que atravesaron y continúan atravesando cada vez con mayor intensidad las disciplinas proyectuales, sus modos de producir y sus campos de acción. Las instituciones universitarias han de cuestionarse en este contexto si ese trato o convenio social por el cual la comunidad nos concede autoridad profesional continúa funcionando óptimamente, si nuestras currículas son adecuadas a la hora de formar profesionales para esta realidad y si de tal modo están sirviendo a nuestra sociedad. En este escenario es evidente que se nos exige la formación de profesionales de la arquitectura y el diseño protagonistas del paso de la versatilidad a la capacidad de reinventarse en horizontes de incertidumbre. Y ello demanda a nuestra institución resignificar aquellos propósitos denunciados para nuestros planes vigentes y modalizarlos a las exigencias actuales, de manera que la calidad formativa y actualización permanente de contenidos se enmarquen en un dispositivo pedagógico que acote la duración real de las carreras sin sacrificar por ello la excelencia. Además de los múltiples factores endógenos propios de los acelerados avances del estado del arte en la academia y exógenos, aquellos que el medio nos demanda y que naturalmente impulsan las actualizaciones curriculares, a nivel institucional nos interpela un gran núcleo problemático que es la amplia brecha existente entre la duración teórica del plan de estudios y la duración real de la carrera. Desde luego que no es el único y nos encontramos ante una realidad similar en la mayoría de las facultades del país e incluso de Latinoamérica. La naturaleza de ser UNL, como se refieren los fundamentos de los documentos, implica un compromiso en ser pioneros con la transformación que nos motiva a enfrentar este conflicto, comprendiendo la complejidad en la que se ha de interpretar. Una imbricada red de factores que contribuyen al alargamiento del medido de nuestras carreras son conocidos por la comunidad FADU e innumerables veces constituyen los debates entre sus miembros. Cada quien se esfuerza por ensayar metodologías para mitigar ese retraso en los trayectos curriculares. Los resultados de esas acciones colaboran a una aparente solución, sin embargo distan de generar un real efecto en la optimización de los tiempos. En la presentación pública de aquel documento diagnóstico de nuestras currículas en acción, se desarrollaron sus resultados alrededor de 7 interrogantes que componían el espectro de datos cuánticos y cualitativos recogidos. ¿Qué atributos caracterizan al claustro estudiantil? ¿Qué índices de abandono se presentan? ¿Son posibles trayectos diseñados por las estudiantes? ¿Qué se enseña? ¿Qué tiempo demandan nuestras carreras? ¿Cómo funcionan la primera y la última actividad curricular en cada carrera? Tales análisis, aún disponibles en el micrositio, pusieron foco en los núcleos problemáticos sobre los cuales operar en vistas a una actualización de las currículas. Respecto de su enunciado, vale mencionar que el orden de los mismos no responde a criterios de gravedad, dificultad o cronología. Todos se entrecruzan y sostienen en la complejidad de la trama.
Contando con el diagnóstico, la guía de los asesores y el material producido en las instancias de formación, se trazaron lineamientos correspondientes a cada núcleo que, dirigidos a corregir los desequilibrios en el dispositivo curricular, se encuentran desarrollados puntualmente en el plan general. Aquí se efectúa simplemente una representación del conjunto. Existen objetivos permanentes en cualquier operación de transformación o actualización del currículo que atienden al mejoramiento de la calidad académica y a la actualización de objetivos, contenidos y modalidades. Ello implica incorporar criterios renovados de flexibilidad y adaptabilidad en las estrategias pedagógicas, tanto como para las alternativas de los trayectos. En tal sentido, es indispensable la adecuación de los recursos sin exclusiones, humanos y tecnológicos, internalizando que en el contexto actual la educación superior se encuentra caracterizada por la inclusión de múltiples pantallas y dispositivos que dotan a los contextos educativos de alta complejidad tecnológica, por lo que entender y reconocer en el plano didáctico la noción de inclusión genuina de la tecnología, como propone Maggio, da sentido renovado a la construcción actual del conocimiento y fundamentalmente afecta al diseño de planificaciones y estrategias por parte del cuerpo docente. En el largo camino de los acuerdos a conciliar que nos quedan aquí por delante y del cual trabajaremos en el cronograma, se encuentran las redefiniciones de los saberes legítimos para la formación general y disciplinar, básica, especializada e integrada en este contexto de vertiginosos cambios y en un horizonte de absoluta incertidumbre. Y allí radica el principal lineamiento. ¿A qué se dirigen tales saberes? El objetivo de nuestra formación sin duda radica en generar conocimiento para la acción creativa con intención transformadora, en componer el andamiaje para el funcionamiento de un pensamiento complejo, el pensamiento proyectual, y alrededor de tal currículo en acción se justifican las permanencias y transformaciones propuestas para nuestros planes. Las continuidades de los estadios formativos por ciclos y las familias de conocimientos definidas en áreas resultan certezas en ese andamiaje, pero no así en su composición. Existen hoy saberes trasladados, reconvenidos y desplazados, que habrán de reubicarse acorde al contexto. La estrategia plasmada en las propuestas esquemáticas de los planes de estudio no solo busca obtener mayor posibilidad de aprehensión por parte de los y las estudiantes, sino también reforzar la condición y caracterización del tipo de conocimiento que implican los ciclos, diferenciándose más cabalmente en los distintos estadios del recorrido curricular. Adaptar la estrategia pedagógica de la propuesta a los modos de construcción del pensamiento de las nuevas generaciones de estudiantes nos obliga a demostrar una intencionalidad de integración explícita, a aplicar dinámicas colaborativas, a entender bloques de conocimiento que favorezcan la integración práctica, a evaluaciones integradas por sus áreas, entre otras operaciones. Las estrategias de modularizar contenidos concentrados en núcleos de asignatura con mayor intensidad horaria de dictado favorecen desarrollos menos fragmentados, lo cual también acotaría la cantidad de exámenes finales y potencia los recursos pedagógicos colaborativos al efectuar un mayor aprovechamiento para la puesta en práctica de la reflexión en la presencialidad, sea esta en sede o mediada. Son modalidades que deberán contemplarse en las propuestas de actualización curricular en respuesta a los conflictos planteados. Como tales, requieren una profunda revisión introspectiva de las prácticas habituales, lo que resultaría un cambio profundo en nuestros modos de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las instancias de ingreso y egreso se refrendan en sus cometidos, pero se interpretan de modo diferente, tanto cualitativa como cuantitativamente, y así se consideran plausibles de modalizar e instrumentar en formas alternativas. Se propone revisar y reenunciar los contenidos de las asignaturas de modos más asimilables a categorías conceptuales, que faciliten su actualización permanente con relación a contenidos mínimos e incumbencias profesionales. Han de reconducirse los fines de las asignaturas optativas
como parte integral de la propuesta educativa. Deben girar a ese enfoque, con la doble condición de ofrecer formación equivalente para el título generalista y asimismo inducir a la formación continua con el acceso a trayectos orientados certificados. La adecuación de las cargas horarias consistirá en una operación estratégica también, que equilibre las demandas y los objetivos prescritos por el plan y redunde en mayores beneficios para toda la comunidad en materia de uso y aprovechamiento de recursos. Tal operación apela a la posibilidad efectiva de completar los trayectos formativos en los términos que propone la institución a cada aspirante. Así también en tales trayectos han de compatibilizarse los imaginarios profesionales y disciplinares del estudiante con los horizontes de egreso, con vistas a generar mayores satisfactores a las demandas del medio y la academia, así como a habilitar la apertura a horizontes desconocidos del ejercicio profesional. Certificar avances y trayectos, diversificando la oferta educativa de tramos dentro de cada campo, refleja asimismo la actitud proactiva de aprender a aprender, que se desea introyectar en dirección a su formación continua para el desempeño profesional y disciplinar a través de la vida. En virtud de la calidad académica integral, fue imprescindible evaluar hipótesis que instrumenten esos lineamientos descritos para luego establecer con claridad y convicción criterios que pudiesen impulsar el desarrollo de las disciplinas del proyecto en consonancia con su naturaleza epistémica y con las cambiantes circunstancias. La propuesta de actualización curricular acepta tres condiciones: el imprescindible énfasis en el pensamiento proyectual, la inexorable incompletitud del saber transmisible y la posibilidad real de lograr formaciones equivalentes siguiendo trayectorias diferentes. Al conectar estos aspectos, se llega a una conclusión muy recurrente en pedagogía. Quienes estudian deben ocupar el eje de su propia formación, lo que es aún más evidente si se busca impulsar el desarrollo de una forma de pensamiento. Todo ello sería impracticable sin una matriz flexible, tanto en el diseño del dispositivo curricular como en las variables en que permita ser transitada. ¿Qué implicancia entonces tienen estos criterios? La construcción del pensamiento proyectual será nuestra currícula en acción. La formación, con base en la praxis, ha ido consolidando indirectamente un peculiar tipo de pensamiento, que incorpora y administra los saberes adquiridos con una heurística específica. Este reconocimiento instituye un oportuno rumbo para orientar el diseño del devenir formativo, para definir sus contenidos y sus dispositivos pedagógicos, a fin de que quienes estudian puedan no solo adquirir aquellos conocimientos indispensables para el ejercicio profesional, sino fundamentalmente introyectar este aspecto clave que orienta la práctica y prepara para seguir formándose de manera consistente. Proponer entonces al pensamiento proyectual como currícula en acción se dirige a generar conocimiento para la acción creativa con intención transformadora, pero siendo que no es posible enseñar por extensión las disciplinas del diseño, mostrando a cada estudiante todas las formas, todos los materiales, todas las tecnologías, todos los procesos, en el escaso tiempo de 4 o 5 años, se trata de confiar ahora más que nunca en una enseñanza formativa, sustituyendo enciclopedismo por oficio y aptitud por actitud, insuflando una predisposición permanente de aprender a aprender, ofrecer la plataforma conceptual y sus lógicas de vinculación como andamiaje operativo disciplinar, es decir, generar situaciones de aprendizaje que tengan como objetivo la formación en quienes estudian más que la acumulación de conocimientos objetivables. La actualización debe resultar en una propuesta apropiable para estudiantes y adaptativa a las transformaciones de sus perfiles, atender a sus motivaciones, reconocer que con cierto grado de avance puede decidir cómo construirá el camino hacia su graduación y cómo utilizará las habilidades desarrolladas para alcanzar el título en los tiempos reales. Y para ello han de plantearse trayectos efectivamente ejecutables en los plazos previstos, integrando al plan el cómputo de la dedicación total que implica el cumplimiento de sus metas.
Asimismo, este criterio incluye las estrategias didácticas y diseños metodológicos que se instrumenten en la formación ante la evidencia de transformaciones de fondo que las características de las nuevas generaciones nos exigen. Un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para quienes lo atraviesen, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos. La flexibilidad curricular comprende las formaciones de organización de sus estructuras, áreas, asignaturas, componentes, etc., según sea la manera de clasificar y organizar los contenidos. Pero también incluye la opción de ofrecer a quienes estudian la posibilidad de elegir cómo, qué, dónde y cuándo participan de las actividades de aprendizaje, bajo ciertas reglas básicas. Pero nuestras currículas han de constituirse en instrumentos flexibles en el ámbito que promuevan, aunque conceptualmente rigurosos y congruentes con sus objetivos. Favorecer el reconocimiento del plan de estudio y sus alternativas para posibilitar el ejercicio de la flexibilidad y la equivalencia, así como la compatibilidad de educación real y educación teórica, implica perseguir la flexibilidad en un sentido amplio, que incorpore la flexibilidad académica, que se refiere al grado de apertura de las formas de organización y formas de relación de los componentes, la flexibilidad pedagógica, que refiere al grado de plasticidad y diversidad de la forma de relación, enseñanza y aprendizaje, así como también en cómo éste se organiza, se evalúa, se califica y los materiales y medios que ponga a disposición. La flexibilidad administrativa como el conjunto de procedimientos, normas y estilos de planeación, evaluación y gestión de todos los componentes anteriores. Compatibilizar las aspiraciones generacionales con aquellas demandas profesionales que el medio exige a las instituciones de educación superior no solo se trata de diseñar un dispositivo o matriz adecuada, sino de explicitar sus posibilidades alternativas para un tránsito consciente y diseñado por cada estudiante, ofreciendo un universo que, aunque diverso, garantice las bases estructurantes, disciplinares y profesionales siempre equivalentes. Esto refleja la condición de asumir la incompletitud del saber como una realidad y no como un defecto, seleccionando los contenidos realmente imprescindibles y teniendo en cuenta que los intereses de cada estudiante pueden traducirse en caminos que conduzcan vocaciones o actitudes personales y se materialicen como ejes de trayectoria. Ello implica integrar los avances que permanentemente ofrecen la investigación y la extensión a la currícula, como trayectos alternativos que aporten una profundización en líneas determinadas que sean posibles de certificar u operen como profundizaciones de diversas materias de interés, completando en cualquiera de los casos la mirada holística que exige su título generalista desde algún enfoque particular. Los sellos identitarios de pertenencia institucional y los rasgos comunes de la familia de carreras que constituimos, tanto como la incidencia de los núcleos problemáticos a abordar, exigieron tomar las primeras decisiones de diseño en común a las 3 carreras presenciales, configurando un modelo de matriz general para el dispositivo pedagógico que simbolice las currículas de las carreras presenciales FADU. En la matriz general se representa y sintetiza al pensamiento proyectual como cometido y soporte de convergencia de todas las acciones de enseñanza y aprendizaje. Los bloques o módulos de conocimiento gravitando en tal interés aportando tanto los contenidos mínimos como aquellos que otorgan los alcances al título como cariz particular de nuestra casa de estudios, que se observan atravesando el conjunto de la línea temporal. La consistencia del núcleo epistemológico con la forma de la currícula y con los contenidos y didácticas es un aspecto clave. Pareciera importante marcar la especificidad disciplinar desde el principio, en especial los aspectos proyectuales y técnicos básicos, reconocer en el proceso proyectual la matriz de la carrera seleccionada. Este boceto representa las 3 concepciones en que se funda la propuesta. El pensamiento proyectual como currícula en acción, que visualizamos como soporte en un amplio campo de bordes difusos de color amarillo,
figurando una enseñanza formativa que ofrece una plataforma conceptual con sus lógicas de vinculación como andamiaje operativo disciplinar. Un dispositivo pedagógico centrado en quienes estudian, contemplando asimismo su capacidad de discernir en el trazado de sus recorridos con las reglas mínimas que le aseguren una formación sólida y equivalente en cualquiera de sus opciones, que se encuentran representadas en las referencias como trayectos, forman esta malla de puntos dispersa que marca la huella de diversos recorridos. Las tres áreas atraviesan sustancialmente la constitución del pensamiento proyectual, desarrollando sus lógicas intrínsecas de un modo propio y particular. Por lo tanto, podemos destacar distintos tipos de pensamiento en relación a la formación proyectual a fin de práctica sobre estructuras integradas según diversos mecanismos, objetivos, tiempos, sentidos y razones, mediante la práctica proyectual, su reflexión y conceptualización, que es donde se ponen en juego en forma alternada e interdependiente las virtudes del pensamiento racional, analítico, explicativo, estructurante, con el pensamiento lateral, heurístico, divergente, creativo, y el pensamiento narrativo, interpersonal, intrapersonal, comunicativo. El diseño refrenda las premisas de la formación continua como proceso de formación permanente que acompaña a la persona durante su vida, enriqueciendo las diferentes áreas o dimensiones que integran la complejidad del ser humano. Ello refiere a reconocer la perenne completitud del conocimiento a la enfrentada selección de un mínimo de conocimientos disciplinares, operativos, universales y generales, pero asumiendo la ineludible responsabilidad de despertar en quien estudia la predisposición y actitud a adquirir nuevas experiencias y conocimientos específicos e individuales, procedentes de distintos ámbitos y disciplinas que le lleven a presentar su acervo cultural y coadyuven a crear un pensamiento sobre el que concebir proyectos y procesos. Antes de desarrollar las configuraciones por disciplina, es preciso también enunciar las actitudes que se postulan como propias de quienes se gradúen en FADU como componente característico del perfil de nuestra facultad e intrínsecamente vinculado a su pertenencia a la UNL. Los conocimientos y habilidades requeridos en virtud de los requerimientos específicos a las mismas se determinan luego junto a la estructura de malla específica de cada carrera. Disciplinas como las que se desarrollan en nuestra facultad no pueden verse ajenas a los nuevos modos de habitar y percibir lo colectivo, la ciudad, la vida tanto pública como privada. Es así que se enuncian las aptitudes del graduado o graduada FADU-UNL. Ellas son contar con compromiso ético y social vinculado al lugar o región en el que se desenvuelve con atención a sus ecosistemas, ofrecer respeto tanto en el ejercicio del trabajo colectivo como individual a todos los actores y disciplinas que se vinculen e intervengan en los proyectos, denotar desempeño responsable sobre acciones de conservación y protección del patrimonio cultural, social y ambiental en plena conciencia de los impactos que se generan, operar con predisposición al aprendizaje permanente, la proactividad y la actualización del conocimiento, en atención a un mundo en constante transformación y asimismo ofrecer ductilidad para el trabajo colaborativo y la conformación de equipos de investigación en una práctica inter o transdisciplinar. Adoptando los criterios explicitados en la matriz general, se representa el diseño tramado de la malla curricular abocada al desarrollo del pensamiento proyectual como principal objetivo, siempre representado como plataforma integradora, que se ve en amarillo, a la que aplica el conjunto de los saberes a desarrollar. Se ubican las áreas y los ciclos. En códigos de color, asimismo, las líneas de contenidos mínimos y sus principales cometidos. Igualmente se grafica el subcampo de los componentes que imprimen los matices a los alcances del título y la posibilidad de trayectos formativos orientados en su situación ideal de equilibrio de carga de dedicación, aunque no taxativamente limitados. Tal representación colabora en la construcción de los futuros indicadores de seguimiento curricular
en virtud de los ajustes y mejoras a las que pueda someterse el plan y a su vez como instrumento para las correspondientes evaluaciones de acreditación, en corto plazo posiblemente aplicables a todas las carreras. Teniendo en cuenta que el pensamiento proyectual constituye el campo integrador de la carrera, resulta necesario explicar lo referente a los cometidos primarios en las líneas de contenidos. Estos atienden a las categorías de instrumentación, de violeta de azul, provee los instrumentos y fundamentos indispensables para la interpretación, abordaje, definición y comunicación del proyecto, y la producción y gestión, que se ven en cian y blanco. Desarrolla los aspectos atinentes a la materialización concreta de la producción, a la legislación que regula dichos procesos y al estudio de sistemas de programación y control. Las intensidades de la caracterización de contenidos impartidos en cada línea de conocimiento atienden no solo al cumplimiento de los estándares para el caso de arquitectura y urbanismo, sino primariamente a componer un perfil disciplinar institucional. Por lo cual, las particularidades para el caso de quien egresa la carrera de arquitectura y urbanismo han de ofrecer garantía de buen desempeño respecto a los requerimientos vigentes de las actividades reservadas al título, contar con las herramientas pertinentes para el ejercicio de la disciplina en su contexto social y demostrar competencias para un desempeño internacional en pos de dar respuesta a las complejidades del hábitat, considerando en todo momento sus aspectos culturales, ambientales, sociales y económicos. Quien se gradúa en la carrera de diseño de comunicación visual en la FADU-UNL posee capacidades para idear y gestionar proyectos que resuelvan problemáticas de diseño de la comunicación visual en diferentes escalas, focalizando en escenarios heterogéneos y masivos a través de la generación de procesos que median entre la tecnología y el proyecto. Y quien se gradúa en la licenciatura de diseño industrial posee capacidades para idear y gestionar proyectos referidos al diseño de objetos, artefactos, máquinas y equipamientos en respuesta al contexto social, industrial y productivo, atendiendo a los criterios de usabilidad, funcionalidad, técnica y estética vinculados a las facilidades de producción y comercialización. En los tres casos se integra al perfil la condición de tratarse de profesionales comprometidos con el medio social, cultural y productivo, con perfil crítico reflexivo, con capacidad para detectar situaciones susceptibles del accionar disciplinar de diversa complejidad y plantear soluciones integrando equipos inter y transdisciplinares. Nuestro perfil implica un amplio dominio de conocimientos que se traducen en saberes, conocimientos, habilidades y destrezas que los alcances del título comprenden y asimismo contiene como condición intrínseca la actitud proactiva de aprender a aprender en dirección a su formación continua para el desempeño profesional y disciplinar a través de la vida. ¿Cómo se componen entonces cada una de esas mallas curriculares? Las constantes del diseño tramado nos refrendan que los ciclos son instancias intermedias en un proyecto pedagógico que definen cada estadio formativo en sus objetivos y tipos de formación y que otorgan coherencia a las actividades curriculares en un proyecto global. Permiten la estructuración de contenidos, las habilidades y actitudes de manera sincrónica. En tanto, las áreas, comunidades epistemológicas, representan los vastos sectores del saber disciplinar. En ellas se agrupan conocimientos, habilidades y destrezas heterogéneas con distinto grado de complejidad, articulando el conjunto de manera diacrónica. Una actualización del currículo que tenga como objetivo optimizar la adquisición de saberes y competencias dentro de cada área e instrumentar estrategias específicas para entrenar en la formación de un pensamiento complejo como lo es el pensamiento proyectual, requiere reflexionar sobre los mejores modos de abordaje para su óptima articulación y con finalidad última de la introyección. Las mallas curriculares detalladas que se presentan más adelante contemplan el tiempo y el momento para el cursado de las mismas en cada carrera como parte de la formación necesaria para la obtención del título. Para la nueva matriz, en cada área, en tanto unidad epistemológica, la subdivisión de los saberes en subsistemas con propias lógicas puede reconfigurarse a la luz de las estrategias percibidas.
y tales subsistemas los denominaremos líneas de contenidos mínimos. La noción de sistema abre la posibilidad de establecer vínculos entre algunas compartimentaciones existentes, lo cual facilita la integración en el proceso de adquisición de los conocimientos y en el planteo de las problemáticas. En la presente propuesta se profundizan las estrategias de vinculación y articulación entre los subsistemas y las tres áreas generales, en pos de configurar unidades de sentido significativas para la construcción del saber disciplinar. Asimismo, observamos el campo de la profundización y complementos. Este nuevo campo, en la gráfica, apela a la concepción de los conjuntos de optativas como trayectos de sentido e integrados a las exigencias específicas de la composición de los saberes disciplinarios. Las optativas son parte de la formación académica disciplinar y entre las mismas pueden escogerse trayectos prescritos o trayectos no prescritos. Esta configuración nos permite asimismo operar con el espíritu de materializar la concepción de la formación continua, componiendo ofertas diversificadas con fines de acreditar diferentes tipos de certificaciones en virtud de avances específicos. Al completar el ciclo básico se otorga el diploma de bachiller universitario en cada una de las disciplinas. Con la acreditación del ciclo básico y determinados créditos obligatorios y optativos, ha de evaluarse la obtención de un diplomado universitario apelando a ratificar los logros obtenidos en la etapa y ofrecer un egreso temporal o definitivo que certifica determinadas capacidades, calificando a dicha persona para el mundo laboral. Finalmente, sumado a la obtención del título generalista, que siempre fue el campo del conjunto en el color amarillo del pensamiento proyectual, se podrán ofrecer orientaciones con la posibilidad de otorgar una certificación de trayecto orientado a quien acredite trayectos prescritos. Asimismo, será válido otorgar certificaciones en los proyectos no prescritos como detalle analítico del recorrido transitado sin la acreditación de una orientación específica. Para ambas alternativas, se cuenta con la normativa de complemento al título que, otorgado por la universidad, acredita tales experiencias, así como todo el conjunto de las vinculadas a la investigación, iniciación a la docencia y extensión. En cualquier caso, se trata de una certificación especial que no afecta los alcances de los títulos generalistas, pero reconoce y pone en valor el ejercicio de la flexibilidad curricular y se prevé que él o la profesional pueda presentarlo ante una oferta laboral o académica si considera que le significará un plus para su postulación. El desarrollo curricular es el proceso de implementación del currículum en el transcurso de situaciones educativas reales, particulares y específicas. Incluye la consideración de los componentes docentes, administrativos, presupuestarios y normativos institucionales, así como los ámbitos de práctica, entre otros. Alude también al hecho de monitorear y responder propositivamente a la variabilidad del contexto de aplicación, a las situaciones coyunturales y a los desvíos no deseados, entre otros elementos que podamos tener que transitar. Con lo cual, nos es necesario diferenciar premisas operativas que operen dentro de este tejido de la malla. Y para ello es preciso referir que ante la implementación de nuevos planes, a la diversidad de actores y cantidad de personas que se conjugan semanalmente en el desarrollo de las actividades de la FADU, debemos tener una necesaria reorganización de plazos y tareas que guíen y garanticen las actividades sustantivas con la finalidad de potenciar el tiempo y espacio para otras alternativas que hacen a la vida misma y al desarrollo institucional de la facultad. Para quienes estudian, resulta fundamental que la propuesta académica presente un nivel de organización en la cursada que les permita previsibilidad en su rutina semanal y el desarrollo de otras actividades de índole personal. Para la comunidad docente, tener la certeza de disponibilidad de espacios físicos o virtuales necesarios y apropiados, así como para el personal no docente, contar con la previsibilidad suficiente para el desarrollo de las acciones de administración y disponer de dichas infraestructuras en condiciones óptimas, lo cual resulta trascendental en escenarios de escasez e incertidumbre en materia de recursos como el que transitamos.
En lo que respecta al uso de las instalaciones, se considera necesario eficientizar la utilización de los recursos espaciales y la infraestructura de soporte tecnológico y de servicios, de manera que la explotación de los mismos redunde en mejoras para el conjunto de la comunidad FADU. En consonancia con las premisas explícitas en el modelo de matriz FADU y con la malla curricular ya expuesta, se organizan las propuestas con la disposición de las actividades curriculares de ingreso y egreso, la definición de las líneas de contenidos mínimos, con su correspondiente carga horaria. Sobre estas últimas se sugieren en el documento algunas nociones que pueden operar como disparadores para la composición de objetivos específicos a cada asignatura y contenidos en clave de categorías conceptuales de cada espacio pedagógico disciplinar por parte del cuerpo docente. Tales nociones surgieron como síntesis de la condensación de los contenidos del plan vigente con las conceptualizaciones recurrentes en las planificaciones de las cátedras, de modo de facilitar las tareas que detallaremos en el cronograma de trabajo para la definición de los planes de estudio. Vale explicitar que los bloques de actividades curriculares representados no designan en sí mismos la asignatura en particular que allí se dicte, sino la denominación de la línea de contenidos mínimos como criterio general. Sosteniendo el diseño curricular en tramos de áreas y ciclos y habiendo propuesto la flexibilidad como premisa para la construcción de trayectos adecuados a los intereses estudiantiles, pero que garanticen una formación equivalente, es preciso puntualizar acerca de las reorganizaciones imprescindibles para que tal ejercicio de discernimiento sea practicable. Entre ellas, una recurrente sugerencia especialista es la de orientar las actividades curriculares de manera modular y organizada para permitir al estudiantado conducir el pensamiento y concentrar su energía en un número acotado de actividades. Es así que, en consonancia con el manifiesto interés, casi en tono de reclamo que insistentemente se presenta por parte de estudiantes y docentes en torno a la multiplicidad de actividades superpuestas y exigencias de dedicación incumplibles, se plantean actividades curriculares integradas por área y líneas de contenidos mínimos con la carga horaria concentrada en días de cursado pautados por área de conocimiento, como propuesta superadora a la disgregación actual. Una de las condiciones necesarias para la concentración del esfuerzo y los recursos, que además permite acotar las acciones en paralelo, es limitar la duración de los procesos, de manera que el desarrollo de las unidades en plazos menores permita la rápida reinserción o recuperación en caso de retraso, e inclusive habilite un trayecto con mejores posibilidades de avance para aquellas personas que no pueden o no quieren seguir los plazos propuestos por el plan de estudio. La duración de las actividades curriculares se propone entonces en forma cuatrimestral. Para abonar la idea de concentración y reducción de actividades, lo que redunda en menor cantidad de exámenes, pero no implica reducción de contenidos, es que los procesos cuatrimestrales se asemejan, además, más a la realidad de las exigencias que el campo disciplinar impone en su ejercicio. Asimismo, apela a predisponer a un mayor foco de atención, que en caso contrario se diluye en esos periodos más laxos, tendiendo a la alternancia de esfuerzos con otras actividades curriculares. La cuatrimestralización, además, facilita las adecuaciones de trayectos reconocidos y acreditables en el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, y en los casos también de internacionalización estudiantil y docente. Las expresadas consideraciones se sintetizan en las siguientes pautas operativas. Organizar todas las actividades curriculares en periodos no mayores a un cuatrimestre. Disponer no más de 4 o 5 actividades curriculares como máximo en simultáneo. La carga horaria de cada actividad curricular ha de comprenderse en bloques de 4, 6 u 8 horas semanales en vistas a facilitar la distribución racional de tiempo tanto para estudiantes como para docentes y facilitar las compatibilidades en crédito para recorridos más eficaces.
diagramar 24 horas de cursado semanal como máximo sin superar las 6 de cursado por jornada y evitando superar las 60 de demanda total por semana. Cuando decimos demanda total, decimos hora áulica y extra áulica. Propender a la organización del cursado por familias de conocimiento y líneas de contenido, evitando la sucesión de abordajes de distintos campos de conocimiento en una misma jornada. Y en virtud de las pautas anteriores, dosificar la carga de horas extraáulicas contemplando una variabilidad de intensidad que como base aplica media hora de demanda extraáulica a cada hora áulica, pudiendo considerarse hasta 1 hora y media extraáulica por cada hora de cursado en periodos acotados y coordinados en los comités académicos. ¿Cuáles son entonces nuestros siguientes pasos? Al momento de efectuar esta presentación, como les dije al principio, se encuentran publicados los documentos Plan General de Actualización Curricular de las carreras presenciales FADU y EN, junto a las respectivas propuestas de planes de cada disciplina, y a partir de mañana el video de la presentación de esta síntesis de criterios y premisas que se desarrollan en los mismos. Desde este momento el trabajo en comunidad será intenso, no solo por las condiciones contextuales, sino para evitar la dispersión de esfuerzos, concentrándolos para concretar las mesas con las premisas frescas y los criterios claros. En el transcurso de la semana que viene, entre el 30 y el 4 de noviembre, habiendo dispuesto del material para su lectura, se convocará a los comités de carrera para despejar dudas, recoger percepciones y aportes y coordinar las actividades que debemos llevar a cabo para el completamiento y composición definitiva de los planes de estudio. Luego se diseñó un ciclo de seminarios de trabajo, con dinámicas particulares a los objetivos de cada uno, en razón de realizar una exposición específica de cada carrera. Iniciarán el 4 de noviembre y serán inaugurados por el doctor arquitecto Gustavo Scheps, quien nos acompañó en carácter de asesor en el desarrollo de la propuesta. La primera jornada tiene como objetivo disipar dudas ante las reflexiones al campo específico de las operaciones sobre la trama y sus criterios en relación al diagnóstico, de modo que la comunidad en su conjunto se lleve una idea acabada de la matriz de trabajo y las dinámicas con las que participarán en las definiciones pendientes. En los 2 seminarios subsiguientes, 25 de noviembre y 4 de diciembre, de cara al proceso colaborativo de composición de objetivos y contenidos, se hará lo propio avanzando del todo a la parte. En primer lugar, en el seno de las áreas, se producirán las definiciones para el conjunto de actividades curriculares de cada línea. En segundo lugar, el claustro profesoral llevará a cabo la organización de los subconjuntos de contenidos y objetivos de las líneas dentro de los bloques por ciclo y nivel, observando los objetivos de cada periodo formativo, así como la denominación definitiva de cada asignatura. De cada actividad se obtendrán actas de acuerdo que definan el recorte epistemológico definitivo de las líneas dentro de las áreas y asimismo denominen cada bloque integrado en una asignatura y determinen contenidos y objetivos. Es decir, que los grupos de trabajo también irán variando en cantidad y composición de acuerdo a los actores involucrados. Tales producciones se constituirán en las condiciones para la redacción del plan definitivo de cada carrera, a presentarse hacia finales de diciembre. En razón de lo expuesto, podemos visualizar que haber incorporado los procesos colaborativos de nuestra comunidad, así como las opiniones de expertos en educación, e integrar la dimensión epistémica con asesores especialistas en la disciplina, la propuesta enraiza entonces en los aspectos sustantivos expuestos sin pretender agotar las posibilidades. Esta propuesta se ofrece como la plataforma que habilita y orienta la discusión, de por sí compleja y apasionante. Un plan de estudios bien logrado debe promover la calidad académica desde un discreto segundo plano. Implementarlo requiere un debate honesto y generoso en el que los intereses personales y grupales se posterguen en función del colectivo. Invitándoles a transitar este camino, cerramos la presentación de criterios y premisas y les agradecemos mucho su atención disponiéndonos a responder las preguntas que surgen. Muchas gracias.
que puede haber muchísimas consultas, pero por eso están las reuniones del comité de carrera. Yo ahora simplemente porque tenemos la sesión del consejo directivo, que ya viene demorada, no sé, una o dos cuestiones como consideración, sobre todo los que no son miembros del consejo y que están presentes en el comité, si hay alguna duda. Bueno, si no es así, entonces nos esperamos en el transcurso de la semana con presencia en los ámbitos específicos para la discusión. También digo, está la instancia de los comités para organizar la feria de composición y de definición, pero asimismo, como luego tenemos la instancia por carrera, naturalmente esto va a desagregarse y extenderse como presentación, ¿sí? Otro tema que hoy se dijo, pero para que estamos excedidos en los tiempos de acreditación de la carrera de arquitectura, y eso es un horizonte que cada vez es más cercano. Entonces tenemos la necesidad de poder arribar en un tiempo cercano a tener ese know-how. Porque lo peor que me podría pasar es que llegáramos con el plan bien a esa instancia. Quiero decirles que la gran mayoría de facultades de arquitectura del país y las carreras también que no están en facultades, o que no están en facultades de arquitectura o que están en departamentos, también la gran mayoría está discutiendo, está en el mismo proceso que nosotros. Porque nos ocurre esta idea de llegar con los planes. Hay algunas facultades que los planes de carrera son relativamente nuevos, en todo caso tienen menos ajustes que realizar, ¿no? Pero la gran mayoría, en el caso de Córdoba, San Juan, Tucumán, La Plata tiene un sistema de cambios permanentes dentro del plan, lo está haciendo, bueno, Rosario mismo. O sea, hay un montón de facultades que están en el mismo proceso, así que no nos asusta el desafío, porque necesariamente es una meta en la que tenemos como institución sobrellevar a la ley. Y hemos esto como hemos acreditado oportunamente las carreras, la facultad lo ha sabido hacer. Así que, bueno, nada más, muchas gracias por esto. Los consejeros quedan para la brevísima reunión del consejo que vamos a tener a su término. Muchas gracias.